el Líbano. Israel está atacando también Beirut. En Beirut hay un argentino que se llama Marcos Cabezas, misionero católico. Marcos, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, me sorprende verte sonriendo. Yo empecé a ver, es algo, a ver, es un lindo mensaje. Estás sonriendo. Dentro de la sonrisa, ¿qué están viviendo allí? Aquí tenemos un hogar de misericordia que empezamos hace 3 años. Yo soy parte de una comunidad católica que se llama Nazarenos Perseguidos. Sí. Es un hogar que recibe gente gratis. Es el único hogar del Líbano que recibe gente sin cobrar, junto a las hermanas de la Madre Teresa. Hace 3 años empezamos y en estos 3 años hemos ayudado a más de 150 personas. Ajá. Y ahora con la guerra han venido 70 refugiados a nuestra casa. Mira. Así que estamos acá todos amontonados, haciendo lo que podemos, pero bueno, dando gracias a Dios que podemos ayudar a estas personas, Sí, claro. Y que escuchame, tanto lo necesitan. ¿y cómo es? A ver, porque por un lado vos estás en el Líbano, un país que no está en conflicto con Israel en este momento, pero sí hay un conflicto porque Hezbollah está atacando desde el Líbano. ¿Cómo se vive el conflicto en el Líbano? Con mucha tensión. Nosotros estamos en una zona al norte, en la montaña, entonces vemos Beirut desde arriba. Se escuchan bombardeos, se ve el humo que sale de los lugares donde caen las bombas cuando bombardean Beirut. Los bombardeos normalmente son al sur del país. Suben los precios de todo, sube la nafta, sube la comida. Hay mucha gente en la calle. Si no me equivoco, hay más de 1 millón de refugiados, o sea, gente que se ha tenido que ir de sus casas, sea porque los han bombardeado, porque les han avisado que se vayan. Sí. Lo cual es muy complicado porque el Líbano viene hace años en crisis, hace años en guerras. Entonces uno le puede decir a alguien que se vaya a su casa, pero no tiene a dónde ir, ¿no? O sea, No, claro. la verdad que es muy complicado. Hay mucha pobreza, hay muchos amigos nuestros también, así instituciones católicas que trabajan con gente en la calle directamente y nos cuentan que hay mucha gente en la calle, muchos refugiados, y ahora no tengo el dato exactamente, pero creo que son más de 800 muertos ya. Así que la verdad que está complicado. Primero, ¿qué edad tenés? ¿Hace mucho que misionás? Edad tengo 27 años. Qué pibe. Llegué en noviembre en realidad. Esta casa la tenemos hace 3 años. Yo había venido los últimos años así de visita a dar una mano. Y ya el año pasado vi que tenía que quedarme por la ayuda que hacía falta. Vi que, bueno, que Dios me lo pedía, que era lo que tenía que hacer, que fue como un llamado, como una vocación a la misión. Yo estudié ingeniería industrial, soy de Buenos Aires. No es que nunca me planteé una vida así, la verdad, pero yo creo que es una vocación, ¿no? Es un llamado que Dios me hizo a mí, que mucha gente de este grupo Nazarenos Perseguidos nos sentimos llamados a lo mismo. Acá somos 5 misioneros en total, 4 argentinos y una colombiana, que estamos ayudando y bueno, en noviembre llegué ahora y me voy a quedar hasta que Dios disponga. Claro. Marcos, a ver, se te nota con mucha tranquilidad en el momento de comunicarte con nosotros. Vos decías, estamos como alejados, lo vemos de arriba. En Beirut sí vemos actividad, vemos ataques. Están recibiendo a más gente de la que habían alojado previamente. Aumentaron en 70, me decías, ¿no? En los últimos días. Sí. ¿Se vive el temor de la guerra? ¿Ustedes están con el miedo de la guerra? Sí. Yo estos días tengo que ir al aeropuerto a buscar a un misionero que llega. Hay muy pocas aerolíneas que están viniendo y voy a tener que ir manejando a buscarlo. Y sé que están bombardeando cerca de la ciudad, así que tampoco es que estoy súper tranquilo por eso, ¿no? Pero yo creo que en 2024 había habido una guerra aquí también. Yo no estuve y ya la misión estaba. Y estando acá, no sé, es como una... No sé si no lo pienso tanto, es una protección divina para poder ayudar a estas personas, pero estamos tranquilos. También estamos en una zona, cierto, más tranquila, que Claro. Si estuviéramos en el sur sería otra cosa, pero sí, estamos tranquilos y la gente está tranquila, ¿no? Es impresionante ver, es un testimonio impresionante ver cómo gente tan sufrida de tantos años que viene acá a nuestra casa, gente que sufrió más de lo que yo voy a poder sufrir en mi vida, y lo vive todo esto con una paz y como con una entereza que realmente son un ejemplo para
para nosotros en Occidente. ¿Los que están ahí asilados son todos cristianos o es un poco de todo? Es un poco de todo. Sí, hubo ahora muchos musulmanes. En nuestra casa en particular hay muchas familias africanas de trabajadores que estaban en el sur del Líbano, pero también hay algunos cristianos y realmente este es un país que Juan Pablo II, cuando lo visitó hace muchos años, dijo que el Líbano era más que un país, era un mensaje por la buena convivencia que hay entre distintas religiones. Entonces, eso no es como otros lugares de la zona de Medio Oriente, que sí hay persecución religiosa directamente a cristianos por parte de terroristas, de musulmanes, así, Lo que pasa más es que, bien claro, fanáticos. ahí Aquí no. Ahí, Marcos, conviven, no quiero que lo digas vos, lo digo yo, desde acá, desde la Argentina, ahí conviven con un grupo terrorista. Beirut, en los años 80 también, ya desde esa época, Beirut fue destruida, se reconstruyó, volvió a ser destruida, y es como que, así como nosotros con la inflación, ellos con los bombardeos. Han convivido, hay generaciones que han vivido reconstruyendo lo destruido por las guerras, digo, ¿no? Y ahora mucho más en estos últimos años también por los ataques terroristas, que son respuestas justamente a situaciones que han vivido, que han provocado. Sí. No quiero que lo digas vos, algo. no quiero que hagas ninguna análisis, lo estamos haciendo nosotros acá. Vos, tranquilo, eso iba a estás decir ahí. que la gente con la que uno habla así está ya como cansada, está como, Sí. como resignada. Son tantos años y hay niños acá que vivieron toda su vida en la guerra, literalmente. Exacto. Entonces, gente que ya no quieren la paz, no les interesa nada, quieren la paz y basta. Ya para eso les da igual los grupos y les da igual. Claro, quieren que se termine. Vivir tranquilos, ¿no? Lo único que les importa es que se termine, porque en cierta manera hay un paralelismo con la gente que vive en la Franja de Gaza, que están siendo rehenes de ataques de Hamás, digamos. Ahí la gente de Beirut y de gran parte del Líbano viven en un país que no quiere entrar en conflicto. Quien entra en conflicto es una organización terrorista que es Hezbollah. O sea, son rehenes de una organización que está metida, enraizada en el país. Lo que se vive es eso, lo que se vive es una resignación, porque del otro lado de la frontera los israelíes están como, no es una resignación, tenemos que salir de y vamos a hacer lo posible para salir de esto, y si tenemos que sufrir un tiempo, vamos a sufrir. Del otro lado de la frontera es una resignación total. Marcos, se nos congeló, se Marcos. cortó. Gaby, vos estás justo del otro lado de la frontera recibiendo parte del ataque que llega de Hezbollah, que está enraizado ahí en el territorio del Líbano. Exactamente, Horacio. Y a ver, para que se entienda también un poco la situación, el tema no es la no relación. Si no hay relación entre Líbano e Israel, básicamente podemos decir que en un por lo menos 90% el culpable, el responsable de esto es el terrorismo de Hezbollah. Digo, más allá de cualquier conflicto que en el pasado haya existido entre Líbano e Israel como países, desde los 80 a esta parte, lo único que se habla es del terrorismo de Hezbollah. De hecho, cuando asumió el último presidente libanés, el año pasado, o sea, casi al mismo momento que el presidente Trump, un presidente que viene del área cristiana, que nada tiene que ver con el ala musulmana, que nada tiene que ver ni con Irán, ni con Hezbollah, ni con absolutamente ningún proxy terrorista de la región, se empezó a hablar de la posibilidad de una relación, del nacimiento, ni siquiera de la recomposición, del nacimiento de una relación entre países, y que hasta este momento no se puede dar pura y exclusivamente por el terrorismo de Hezbollah. Sí, claro. Digo, hoy tal vez hay un resquemor por parte de Israel respecto de este compromiso que el gobierno naciente en Líbano había dicho que iba a asumir sobre el desarme de Hezbollah y que un año y medio después casi todavía no ocurrió, y entonces Israel dice, bueno, nosotros si de Hezbollah no siguen tirando misiles y cuando empieza una operación con Irán, Hezbollah es solidario y se mete, o empieza una guerra con Hamás, Hezbollah es solidario y se mete. Bueno, si ellos nos van a seguir atacando, nosotros, si no lo puede desarmar directamente el gobierno libanés, Israel se tiene que hacer cargo. Pero si no fuera por Hezbollah, yo creo que perfectamente hoy el Líbano podría ser uno de los países que adhiera también a los acuerdos de Abraham con tantos otros países árabes de la región. Claro. Gabriel, quería preguntarte, ¿pero quién tiene hoy en el Líbano el poder de las fuerzas? O para entenderlo desde acá, sí, perdón la ignorancia, pero ¿Hezbollah es un grupo terrorista a las sombras del poder político del Líbano?
A ver, para que se entienda, si hablamos a nivel militar, el Líbano tiene un ejército totalmente débil y casi nulo. Y al lado está todas las milicias de Hezbollah, que reciben una financiación de más de $1.000 millones de dólares por parte de Irán y que desarrollan misiles y que desarrollan armamento y que tienen enrolados cientos de miles de... en territorio del Líbano, en territorio ocupado del Líbano. Claro. Exactamente, entendamos una cosa, cuando se dice que se está atacando Beirut, no se está atacando el palacio presidencial o la residencia presidencial o el centro comercial, se está atacando, por ejemplo, a la Dajía, que es el barrio, porque Beirut está separado por barrios, y muchos de esos barrios están totalmente tomados por Hezbollah, por edificios que están controlados por Hezbollah, por oficinas de Hezbollah, por bancos que reciben la financiación del dinero de Irán, por bases militares. Son esos los lugares que se atacan. Y lo que está pasando en el sur del Líbano, o sea, más lindero con la frontera de Israel, de donde se está pidiendo que la gente evacúe, es porque también está lleno de bases de Hezbollah. Y entonces lo que está haciendo el ejército es, señores civiles, traten de salir, porque nosotros vamos a actuar contra Hezbollah. Si ustedes se quedan, van a resultar heridos o muertos. A ver, Gaby, no es la idea. Ahí recuperamos la comunicación con Marco. Estamos hablando de Hezbollah, estamos hablando del Líbano, estamos hablando de cosas que pasan en Beirut. Marcos está ahí. A nada. ¿Cómo es todo esto que está describiendo Gabriel, pero viviéndolo del lado de adentro? ¿Cómo esta cuestión de convivir? ¿Hasta dónde se ve, digamos, esta cuestión del terrorismo en las calles del Líbano? Como había dicho, se ve con mucha gente sufriendo. Es lo que se ve. Claro. La semana pasada mataron a un sacerdote católico, que evidentemente no tiene nada que ver con la guerra. Obvio. Por un bombardeo. Muere gente inocente y acá la comunidad católica con la que estamos en contacto lo sufre realmente, ¿no? Claro. Sí, claro. Pero como decía, lo sufre de una manera que es admirable para nosotros, porque yo pienso en Occidente, ¿no? Hay tanta gente con tantos pequeños sufrimientos, tantas, no sé, gente que se pelea por cosas que como uno lo compara con esto y es nada, ¿no? Gente que perdió su Marcos, ¿y casa cómo por es un el hogar? bombardeo. Ese hogar donde vos estabas diciendo, ¿cuánta gente está viviendo? Más de 200 personas, ¿no? En este momento. Ahora somos 100 en total. 100 personas. Sí. ¿Cómo sustentan el alimento? ¿Cómo se arreglan? ¿Cómo duermen? ¿Cuáles son las comodidades? Porque uno piensa es un hogar. ¿Cómo es un hogar en este momento en el Líbano? Nuestro hogar siempre vivió de la providencia, o sea, de las donaciones. Sí. De lo que Dios quiera mandarnos. Y literalmente es así, nunca nos faltó nada. Y nosotros creemos que Dios se encarga de ello, pues nosotros no podemos encargarlo, no tenemos nada. Pero nunca nos faltó comida y realmente pura. ¿Y las donaciones son internacionales, y... Marcos, o de gente del mismo obviamente, Líbano? Ambas. Lo que venga nos sirve. ¿Y qué escasea hoy ahí en Beirut donde estás vos? Porque digo, alimentos dijiste que no, pero digamos, ¿qué hace falta? Porque en tiempos de guerra la gente necesita un montón de cosas. O sea, hacen falta, comemos medio lo que podemos, ¿no? No es que estamos dando para arriba comida, pero sí nos falta electricidad, nos falta agua. Ahora con los refugiados está ayudando una asociación que se encarga bastante de ellos, entonces eso alivia mucho. Marcos, hoy vinieron de Médicos Sin Fronteras. Y los refugiados es gente que se ha quedado sin casa, es gente que está escapando. ¿Por qué tienen que auxiliarlos? ¿Cuál es la dificultad que atraviesa la gente? Porque vos decís, acá viene de toda religión, de todo credo, no importa quién viene. Van buscando, obviamente, hospedaje, comida, escapando de qué situación en particular cada uno de ellos. Algunos les han dicho que se vayan de sus pueblos porque van a bombardear, se vayan. Claro, literalmente lo que recién decía Gabriel, hay un anuncio, vamos a bombardear, así que ustedes que no tienen nada que ver con esto, salgan, es fácil decirlo, ¿no? Salgan. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Claro. Van a refugios como el que ofrecen ustedes. Y con el dolor de es dejar gente su que lugar. Es gente que no es del Líbano, acá son todos africanos los refugiados. Entonces imagínense que no tienen nada, ¿no? Claro, y de todos modos están hablando de la vida, o sea, van a dejar todo por la vida, nada más y nada menos. Y chicos, ¿no? Tienen muchos exactamente, si Israel te está diciendo, andate porque van a bombardear. Y en ese contexto llegan nuevas personas para ayudar. ¿Estabas diciendo que vas a ir al aeropuerto a buscar un nuevo misionero?
Bueno, es que nuestro movimiento, Nazarenos Perseguidos, algo principal nuestro es ayudar a los cristianos que son perseguidos, y en Medio Oriente eso abunda, ¿no? Sí. Entonces para nosotros es como un lujo estar acá. Claro. Y hay gente que se ofrece a venir, que quiere venir a ayudar, Vos, que quiere venir a misionar. Impresionante. Marcos, vos por tus características físicas, ¿tenés algún tipo de persecución cuando andás por la calle? Claramente no perteneces al Líbano. ¿Tenés algún tipo de persecución? ¿Has sufrido discriminación? ¿Te ha sucedido algo? No, hay mucho respeto, la verdad. También cuando saben que somos misioneros y que venimos a hacer esta obra, en general, aunque acá, como dije, hay musulmanes, hay buena convivencia en general, pero respetan a las obras que hace la iglesia acá, porque la verdad que ayudamos a los que nadie quiere ayudar, ¿no? Entonces hay un respeto general para nosotros. Sí, se nota que no soy de acá, además soy muy alto yo, entonces sí, se nota, pero en general hay muy buen trato. Bueno, Hay algo que para los cristianos de Medio Oriente, Marcos lo sabe, bueno, Gabriel también, obviamente, porque viven todos en la zona. Así como en su momento a los judíos se los marcaba en los domicilios, a los cristianos también, en las puertas de las casas, ¿no es cierto, Marcos? Con la letra árabe Nun. Sí, la tengo acá, mira. A ver. Es nuestro símbolo de los cristianos perseguidos, de nuestro movimiento Nazarenos Perseguidos. Ahí está, esa es la letra Hace Nun, años. en árabe. Sí, es la letra N en árabe de Nazarenos, porque en el Corán estamos llamados no como cristianos, sino como nazarenos, Exacto. de una forma como despectiva, ¿no? Como los que son de Nazaret, ese pueblo minúsculo, seguidores de Jesús de Nazaret. En los pórticos de las casas marcaban a los cristianos. ¿Qué les hacen de Marcos, para identificarlos y para perseguirlos. Sí. Y ese dato es lo que dan nacimiento a nuestro movimiento, porque el ejemplo de los cristianos que aún siendo perseguidos eligen seguir siendo cristianos con riesgo de muerte en estos lugares, para nosotros es impresionante. No, por supuesto. En el hogar conviven hombres, mujeres. ¿Cómo es esa convivencia y con qué comodidades cuentan? ¿No? Porque vos decís hogares, tienen habitaciones. ¿Cómo es la vida cotidiana de esa convivencia? No, nuestra casa tiene varios cuartos muy grandes y todos colchones en el piso. Sí. Normalmente duermes entre las familias, duermen así todos juntos, pero entre familias pegadas con otras, y se separan así con sábanas que cuelgan de un alambre que encuentran, y la verdad que es lo que como se puede, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Qué dice tu familia? Que va, no sé si tenés familia acá, que te vas, que estás haciendo esa misión tan importante y tan arriesgada. ¿Qué dicen? Y a ellos les costó un poco. Claro. Les cuesta un Imagino poco. que todos los días debes recibir un mensaje que dice volvé, Marcos, volvé, ¿no? Me pongo en papá, ¿no? Obvio, yo también, Podrías por eso. tener ahí, la idea para ser mi hijo, como padre, digamos, me costaría mucho trabajo pensar que mi hijo voluntariamente y por una cuestión de profunda fe Como una mezcla de orgullo y miedo, está arriesgando su vida, ¿no? ¿Qué te dicen tus viejos cuando hablas con ellos, tus amigos? ¿Qué onda esa parte? Mis viejos un poco preocupados me preguntan acá sobre la situación, y mi mamá me decía el otro día que intenta no leer los medios porque se asusta. Yo le digo que me pregunte a mí, porque yo le puedo contar acá cómo es la cosa. Claro. Pero yo creo que Dios hace su obra, porque la verdad que lo toman bastante bien de lo que lo tomaba al principio, ¿no? ¿Tenés una comunicación fluida ahí, digamos, los medios de comunicación, la red de teléfono? Teléfono anda, sí, se puede. Bien. Sí, hablamos todos los días por WhatsApp, por lo menos. Claro. Marcos, y si querés salir del país, se puede fácilmente. Digo, hay gente que se está evacuando y si está dejando el país, ¿cómo lo está haciendo? Los aeropuertos están casi todas las aerolíneas cerradas, salvo pocas, que son las más importantes y las que viajan en los países vecinos. El misionero que llega de Turquía. Claro. Pero no, en general está todo cerrado y se van del país a pie a otros países. Marcos, tal vez es irrelevante la pregunta. ¿Cómo es tu estatus legal mientras estás habitando el Líbano? Tengo como una residencia. Te dan una residencia. Se va renovando. Sí, se hace el trámite y se va renovando. Pero tenés que hacer el trámite, digamos. Y entro como religioso. Ok. Y eso me permite hacerlo. Sí. Ok, perdón, gracias. Las personas que están ahí, vos decías que había como capacidad para 200, ¿no? Que es un montón. ¿En algún momento empiezan a circular, o si algunas se van, otras vuelven? Porque digo, si empiezan a venir todos, en un momento no van a dar abasto.
Es que ahora hay como, si no me equivoco, como 700 refugios abiertos en todo el país. En 2024 también hubo guerra, el mismo problema, y a nuestra casa vinieron 150 en total. Y tardaron como 6 o 8 meses en irse todos, ¿no? Un montón. Los que tenían sus casas y se terminó la guerra pudieron volver, pero muchos no. Muchos tuvieron que buscarse otro lugar, muchos tuvieron que irse a sus propios países, en este caso en África. Y otros quedaron bastante tiempo con nosotros hasta que se recompusieron, o encontraron un trabajo y consiguieron algo y se pudieron mudar. Sí, pero muchos de los que venían en 2024 están ahora de vuelta con nosotros. Clarísimo, así que clarísimo. Bueno, Marco, Sí. te voy a decir algo que seguramente te dicen tus viejos. Cuídate mucho, viejo. Cuídate mucho Sí. y Y nada. qué bien nos está representando. yo ¿no? Los argentinos. quería decir que tenemos una cuenta en Instagram, ahí está la misión y ahí ahí están los medios para recibir ayudas. Ah, perfecto. La Decila, cuenta ¿cómo es es? ¿Cómo es? @, Familia Nazarena Líbano. Familia Nazarena Líbano. Ahora lo vamos a... Ahí nos pueden escribir lo vamos a poner. y todos bienvenidos. Dale, seguramente que sí. Gran abrazo, Marcos, gracias. Gracias por contarnos Gracias. cómo se vive de ese lado. La verdad que sí. Y Gracias. nuevamente, cuídate mucho y que Dios te cuide mucho también. Y que Dios te cuide mucho. Gracias, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga a vos también. Bueno, qué historia, Qué ¿eh? difícil. Espectacular. 27 años. Tal cual. Eso es 27. Un sentir ejemplo. una misión. Una